Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. La Universidad Católica Boliviana San Pablo abre sus espacios educativos promoviendo medidas de acción positiva que favorece la inclusión en la educación superior de personas con necesidades educativas específicas, a través del área de inclusión, discapacidad y equidad, la cual facilita el tránsito adecuado en el acceso, permanencia y salida exitosa de sus estudiantes. Promueve la actualización en la formación docente sobre la temática. Desarrolla e implementa mecanismos y estrategias de apoyo equitativo en el aula. Aplica el modelo social de la discapacidad para transformar culturas y prácticas inclusivas. Todos los días en la Universidad Católica Boliviana trabajamos con entusiasmo, creando sinergias en la comunidad universitaria por la igualdad de oportunidades con responsabilidad y respeto, sobre todo personas. Logo Instituto Nacional para Ciegos. Hola, soy Alejandro. Al igual que yo, muchas personas ciegas y con baja visión utilizamos lectores de pantalla y magnificadores de pantalla para navegar en diferentes documentos, páginas web, redes sociales y otros contenidos digitales. La Universidad Católica Boliviana San Pablo abre sus espacios educativos promoviendo medidas de acción positiva que favorece la inclusión en la educación superior de personas con necesidades educativas específicas, a través del área de inclusión, discapacidad y equidad, la cual facilita el tránsito adecuado en el acceso, permanencia y salida exitosa de sus estudiantes. Promueve la actualización en la formación docente sobre la temática. Desarrolla e implementa mecanismos y estrategias de apoyo equitativo en el aula. Aplica el modelo social de la discapacidad para transformar culturas y prácticas inclusivas. Todos los días en la Universidad Católica Boliviana trabajamos con entusiasmo, creando sinergias en la comunidad universitaria por la igualdad de oportunidades con responsabilidad y respeto, sobre todo personas. Logo Instituto Nacional para Ciegos. Hola, soy Alejandro. Al igual que yo, muchas personas ciegas y con baja visión utilizamos lectores de pantalla y magnificadores de pantalla para navegar en diferentes documentos, páginas web, redes sociales y otros contenidos digitales. Dirección, carrera 13, signo de número 3491. Pero no todos los contenidos digitales son accesibles. A veces no podemos consultar información en línea, consultar información bancaria, agendar citas o adquirir otro tipo de servicios en la web. Las imágenes no cuentan con texto alternativo comprensible. Imagen. El texto es demasiado pequeño o tiene colores difíciles de distinguir. Por eso es importante que todos los contenidos digitales sean publicados con criterios de accesibilidad para que todas las personas puedan acceder de forma autónoma e independiente sin importar si tienen o no una discapacidad. Computador portátil con la biblioteca virtual para ciegos abierta. La accesibilidad nos permite a todos aprender, trabajar, comprar productos en línea, conocer la información de servicios, nuestras facturas digitales y disfrutar del mundo digital. Instituto Nacional para Ciegos, INSI.
Aparece el logo del Instituto Nacional para Ciegos INSI y sus redes sociales www.insi.gov.co. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, B1, B2, B3. Presenta el programa Manel Martín. Hola, buenas noches y bienvenidos un martes más al programa B1, B2, B3. Como ya sabéis, un programa que trata, entre otros temas, el de la discapacidad visual. Soy Yasmina Méndez, productora y presentadora del programa Cuando Manel no está, y lo que quería deciros es que hoy hablaremos de viajes. ¿Por qué? Porque la asociación ha estado en Ámsterdam, una ciudad tolerante, abierta, pero una ciudad de la que nos podrán explicar mejor Xavi González, socio de la asociación, y Amparo Álvarez, voluntaria de la asociación. Hola, buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. Ellos han estado en Ámsterdam y nos explicarán de primera mano. ¿Cómo estáis, primero de todo? Muy bien. Perfecto, muy bien. ¿Sí? Os fuisteis el día 17 para Ámsterdam y ¿ya habíais estado antes? ¿Era la primera vez? Una vez solo. Yo la primera. ¿Y qué os ha parecido Ámsterdam? Maravilloso, la verdad es que sí. Muy Muy bonito. bonito, genial. ¿Os ha gustado la ciudad? Sí, todo lo que hemos visto, los viajes, las excursiones que hemos hecho, muy bonito. ¿Es una ciudad que recomendaríais entonces? Sí. Por supuesto. ¿Para visitar? Sí. A todo el mundo además. Da igual el colectivo. Sí. Es una ciudad muy recomendable y es una ciudad muy interesante por muchos aspectos. Es decir, Xavi, ¿se le recomendarías a personas con baja visión o ciegos totales? Sí. ¿Sí? Siempre, sí. Y tanto. ¿No es peligroso? Bueno. Porque yo tengo entendido que hay mucho tranvía, mucha bici y a lo mejor... Mucho adoquín, ¿eh? ¿Mucho adoquín? Mucho adoquín. Es una ciudad que sí que tiene cierto peligro, sobre todo el centro de la ciudad. Yo a un discapacitado visual, sobre todo a un ciego total, si tiene resto visual ya es un poco distinto, pero sobre todo a un discapacitado visual se le recomendaría siempre que, si puede ser, que vaya acompañado, porque es una ciudad que entraña cierto peligro. Cierto peligro no porque haya violencia, sino porque sus infraestructuras y su modus vivendi es un poco no está diseñado para que los ciegos, sobre todo los ciegos totales, nos movamos por el centro, sobre todo de la ciudad con seguridad. Luego, una vez que sales del centro de la ciudad, ya es distinto. Ya es una ciudad que no tiene tanto tranvía, sí que hay bicicletas, pero hay más aceras, entonces ya es más fácil circular. El problema está en el centro neurálgico, que es donde se fluyen todos los medios de tranvía, bici y un poco de carriles que te puedes meter sin darte cuenta, ¿no? Sí, efectivamente. Además, tiene la dificultad de que en muchas zonas no hay separación, vamos a llamarlo de escalón, ni de ningún tipo, entre lo que es la acera y el carril bici o incluso la vía de los tranvías. Entonces, es un poco difícil determinar dónde estás, ¿no? Si estás en acera, si estás en carretera, si te vas a encontrar... exactamente. Y las aceras son muy estrechitas. Eso es. Porque la acera consta de la acera y del carril de bici. Y luego está la calzada.
pero la acera es estrechita. Y aparte de estrecha, también te encuentras con, sobre todo en verano, me imagino que en invierno no debe suceder, pero en verano te encuentras con gran cantidad de terrazas. Y eso dificulta, por ejemplo, en países como aquí en España, que también las hay, dificulta, pero allí de forma más acusada, porque claro, no tienes la posibilidad de saber, cuando te vas, intentas esquivar una terraza, no tienes la posibilidad de saber cuándo estás dentro de un carril bici, en muchos casos, ¿no? Entonces, claro, hay muy poco espacio a lo mejor entre la terraza y el carril bici. Sí, incluso alguna vez no lo hay. Alguna vez no lo hay, entonces es un poco problemático, ¿verdad? ¿Y pivotes, maceteros, barreras así? ¿También? ¿Sí? Muchos. Pivotes hay un montón, precisamente para evitar que los coches aparquen. Los holandeses le llaman los Amsterdames, y son pivotes que están precisamente para eso, para evitar que el tráfico rodado entre las calles. Y también es una barrera más, aunque no es la peor, ¿eh? La peor es la inseguridad que provoca el tema de los tranvías y las bicicletas. Claro, supongo que el tranvía más porque puede ser un poco más peligroso que te atropelle, claro. Exacto, yo creo que los cruces es mucho mejor en caso de ir solo, en caso de no tener ayuda, pedirla a cualquier persona. Además ellos sí es verdad que son en general muy amables y te ayudan a cruzar sin ningún problema, pero es mejor pedir ayuda porque sobre todo el tema de cruzar las vías es como estar cruzando pasos a niveles continuamente, ¿no? Sí. Y yo quería preguntar una cosa también, Amparo. ¿Recomendarías a personas que se hicieran voluntarias de la asociación y viajaran acompañando y siendo los ojos de una persona pues sí. que no ve? Primero, a ver, voluntarios deberían hacerse porque te llena mucho ser voluntario. Y luego pues, haces unos viajes que lo que ves, pues a lo mejor tú no lo verías por tu cuenta, ¿no? Y estás explicándoles al socio. El socio lo vive mucho cuando vas con él y le vas explicando lo que tú vas viendo, las aceras estrechitas, el carril de bici, que la cantidad de bicis que hay. Nos dijeron que eran 750.000 habitantes y 500.000 bicicletas. Claro, bueno... Casi todo el mundo tiene su bicicleta. Sí, entonces les vas explicando al socio, le vas explicando lo que tú ves y él pues lo vive. Claro, porque Ámsterdam es pequeño, pero hay mucho que ver. Ay, sí. Mucho, a mí me encantó. Hay mucha cultura. Sí. Para ver. ¿Qué es lo que más... ¿Con qué os quedaríais? ¿Qué es lo que más os gustó de lo que visitasteis allí? Pues... yo me quedaría primero con la genialidad de la infraestructura de canales que tienen. Eso es impresionante, ¿no? Impresionante la obra de ingeniería que los holandeses han hecho para un poco deshacerse de la gran cantidad de agua que tienen, ¿no? Tanto dulce como salada, porque es que el agua del mar entra dentro de las tierras. Y entonces es una de las cosas que más llama la atención, lo que son los canales de la misma ciudad de Ámsterdam. Y aparte, pues, tanto sus monumentos como lo que es las casas de lo que son los museos de pintores, etcétera, porque es una ciudad muy de pintura y tiene una gran cultura esta ciudad. ¿Disteis un paseo en barco? Sí. Nos llovió muchísimo también con el barco, ¿Sí? pero hicimos un paseo en el barco. Y sí. el agua en Ámsterdam, como has dicho tú, es un recurso muy valioso. Mucho. Es un recurso muy valioso, pero a la vez un inconveniente muy grande, porque es que por culpa del agua pues tuvieron que hacer esa gran cantidad de diques para poder vivir, porque es que si no es una tierra baja y se inunda toda la tierra, ¿no? Pero a la vez es un recurso muy valioso, es una ciudad que desde luego, vamos, allí restricciones de agua no va a haber nunca, porque es que es un recurso que les sobra. Y ahora hay una pregunta así para Xavi. ¿A qué huele Ámsterdam? ¿A qué huele? A diferentes culturas. Huele a que allí vive mucha gente diversa, vive mucha gente de las antiguas colonias holandesas, de las Islas Molucas, de Indonesia, y claro, ellos han importado a Holanda su cultura, ¿no? Su forma de hacer, su forma de ser. Hueles a restaurantes de diversa procedencia, mezclas los olores de la cocina indonesia con la autóctona de Holanda, con lo italiano. Llama la atención la cantidad de pizzerías que hay. Y por otro lado, pues eso,
es un conglomerado de sabores, de olores. A veces da la impresión de que estás en una ciudad oriental en lugar de en Ámsterdam por eso, por los olores a especias, y sobre todo es a eso, a culturas distintas, ¿no? Y Holanda, al haber tenido tierras en diferentes continentes, como Asia y América, claro, todo queda impregnado de su cultura y de su forma de vida. ¿Te ha gustado los olores? Eso lo vemos claro. Sí, ¿Y tú llama te mucho has la dado cuenta atención. de todo esto, Amparo? Yo de los olores no tanto, ¿eh? No tanto. Sí que olías cuando pasabas, me parece que se llaman los Choppies Bar, donde venden las drogas. Notaba, pero los demás olores no, yo no los percibo de esta manera, ¿no? No, claro. Yo he percibido otras cosas, ¿no? Porque puedo ver y puedo... Claro, por eso también te quería... ¿Cómo os fueron las excursiones, tanto a uno como a otro? Porque no parasteis de visitar cosas. Sí. ¿Qué excursiones hicisteis? Fuimos a Rotterdam, a La Haya. ¿Qué más fuimos, Xavi? Estuvimos en Delft. En las zonas, o sea, Menkes. primero partimos Holanda en dos, Ámsterdam, digamos, que queda en la provincia de Holanda del Norte, y hicimos la partimos en dos partes, lo que es Holanda. Por un lado visitamos lo que es la provincia de Holanda del Sur, fuimos a Delft, estuvimos en Rotterdam, en La Haya, y luego visitamos la provincia de Holanda del Norte, visitando lo que es Alkmaar, Volendam y Marken. Nada, que no... Un montón... Y luego hicimos también una salida de un día a Brujas, a Bélgica. Muy bonito. Es precioso. Eso se iba a preguntar. Brujas, es precioso, precioso. Es como un castillo y es precioso. A mí me gustó muchísimo, pero para volver para más días. ¿Cómo lo percibiste, Xavi? También muy bonito, además. muy bonito, sí, muy bonito. Estuvimos en la iglesia de Nuestra Señora, de allí de Brujas, en la catedral, y es una ciudad que, a pesar de solo estar a 260 kilómetros de Ámsterdam, cambia totalmente ya el clima, cambia incluso la gente. Eso iba a preguntar, los contrastes entre ciudades. ¿Habéis vivido contrastes entre una ciudad y otra? O sea, ¿notáis que Ámsterdam en sí, el centro... Es diferente a, es muy sí, diferente es muy diferente a Rotterdam, Rotterdam, sí, muy diferente. a Brujas? Sí. Sí, bueno, Brujas ya es que al ser otro país, pues ya es un poco distinto, pero sobre todo es otro tipo de ciudad, ya ves menos tranvías, ya no, bueno, ves muchos coches de caballos por toda la ciudad, eso llama la atención de que hay un montón, parece que estás en cualquier ciudad española, que también te encuentras coches en Sevilla sobre todo, que encuentras muchos coches de caballos, pues en Brujas pasa igual, y es bastante distinto que lo que son las ciudades holandesas, a pesar de estar, pues ya digo, a escasos 300 kilómetros, no llega de lo que es Ámsterdam, que de la frontera holandesa igual la queda a 80 o 100 kilómetros, no queda más. También hemos hablado un poco de accesibilidad a nivel visual, ¿no? Me gustaría preguntaros si creéis que es una ciudad adaptada, pero no solo a nivel de la discapacidad sensorial, sino también la física. Las sillas de ruedas, complicado, ¿no? Con lo que habéis contado un poco. Complicado para si me estáis diciendo que las terrazas no hay espacio para la y para que bici. es mucho adoquín para ir con silla de ruedas. Yo es que dividiría todo este problema en dos partes o en dos fases. Uno es el centro de Ámsterdam, el centro neurálgico donde está todo el tema de los coffee shop, donde está todo el tema del barrio esto rojo. se tiene que visitar, claro, si vas allí y no visitas el centro... Sí, pero a ver, depende de cómo lo enfoquemos. Si es de cara a vivir, yo creo que, bueno, de hecho estuve hablando con el guía que nos llevaba en todas las excursiones y él me decía que en el centro de Ámsterdam prácticamente no hay discapacitados ni físicos ni sensoriales, pero por la razón esta, porque es difícil circular por estos sitios, ¿no? Sí que los hay en la periferia. De hecho, cuando vas por la periferia de Ámsterdam, pues, bueno, te das la impresión de que estás en cualquier otra ciudad, no tiene este tipo de barreras. Entonces yo lo dividiría en dos partes, ¿no? Lo que es Ámsterdam, el centro, que sí es muy problemático y es complicado circular por él, y lo que es las barriadas, ¿no? Las barriadas, pues, son como las de cualquier otra ciudad y no tienen esta peculiaridad de... Sí que tienen las bicis, pero ya tienen más aceras y no tienen tantos tranvías, las aceras están definidas, hay más semáforos, entonces es mucho más fácil ¿Semáforos con sonido? Sí, hay muchos semáforos con sonido, muchos.
fuera del centro, porque el centro es que una de las características también que tiene es que no tiene semáforos, no hacen falta. No hacen falta porque al no haber tráfico rodado no hay semáforos. Tienes que estar pendiente de los pasos de peatones, que no te cruce el tranvía, pero lo demás no tiene semáforos. Pero en la periferia sí, hay un montón de semáforos sonoros, muchos. Además son permanentes. Muy bien. Y a nivel de avance tecnológico para el colectivo de discapacidad visual, Xavi, ¿encontraste algo nuevo? Sí. ¿Sí? Sí, encontré una cosa muy, muy curiosa, y no fue en Ámsterdam, en lo que es la ciudad, sino en el aeropuerto de Schiphol, que es el del aeropuerto de Ámsterdam. Y es que en las cintas mecánicas que van desde cuando desciendes del avión hacia la zona donde vas a recoger las maletas, hay unos sensores que cuando vas a llegar al final de la cinta te indica, te dice que por favor tengas cuidado con el pie, para indicar, me imagino que a los ciegos, que la cinta termina. Entonces eso lo vi muy interesante, y además reconforta, porque claro, sabes que va a terminar la cinta. A veces cuando vas por otras ciudades te encuentras con que tienes que ir muy atento con el bastón delante para no tropezar, porque si no puedes tropezar al salir. Claro, y de la además que cinta. en los aeropuertos hay veces que es todo un poco lioso, ¿no? Y cuanto más te faciliten las cosas en un aeropuerto, mejor. Sí, desde luego, y allí es un caso curioso por eso. Me llamó la atención que al ir en la cinta oigo cuidado con el pie, lo dicen en holandés y en inglés, y bueno, pues es una forma de evitar pues que puedas tropezar al final, ¿no? de la cinta. ¿Y la gente? ¿Hay barreras mentales, Xavi? No. ¿O es una ciudad avanzada que así como se ve tolerante, abierta? Es una ciudad bastante avanzada, lo que pasa que no tengo del todo claro que no las haya. Yo creo que algunas sí debe haber. De hecho, algunas veces cuando íbamos a pedir algo en algún bar, se sorprendían de ver pues a personas ciegas, muchas personas ciegas juntas y tal. Pero en general yo creo que no. Yo creo que es una ciudad bastante abierta en todos los aspectos, y no creo que en esto sea distinta. Pero sí en algunos momentos. Pero bueno, como también los puede haber en cualquier otro país, ¿eh? No creo que sea distinto. Pero es que éramos 28 y claro, llamábamos la atención. No eran todos 28 invidentes, pero 28 personas, la mitad, y claro, llamábamos la atención. Cuando hacíamos el viaje todos juntos, claro, llamas la atención. Claro, porque no sé si alguna vez, ¿no?, os han preguntado, sobre todo a ti, Xavi, eso de cómo que viajar, pero tú realmente conoces bien los sitios y, ¿sabes? Porque te pueden decir, ¿para qué, no? Sí, esto te lo preguntan muchas veces. Y bueno, además es un poco difícil explicarlo porque es difícil ponerse en la piel de la persona que ve bien, la persona no discapacitada, para hacerle entender que la imagen me la puedes explicar tú y que de lo demás ya me encargo yo. Claro, eso, Amparo, ¿tú en eso tienes experiencia? Bueno, sí, creo. Llevas 9 años ya en la asociación de voluntarias. Sí. Y cómo es también el sentido de explicar, ¿no?, todo lo que vas viendo a ver, a las personas. Tú les explicas, porque, bueno, aparte de cuando no íbamos con el guía, pero tú les explicas, por ejemplo, los edificios de Ámsterdam acaban todos como en escalera. Eso ya nos lo explicó el guía, pero sí. Pues yo con la persona que iba se lo explicaba, que acababan como con escalerita, ¿no? Que habían edificios torcidos, porque en Ámsterdam hay muchos edificios torcidos, y pues se lo explicabas, mira, hay un edificio muy estrecho que se inclina hacia la izquierda o hacia la derecha. Es que lo que tú ves, se lo cuentas. Pero ¿es fácil ser los ojos de otra persona? No lo sé, eso tendrían que decirlo ellos, porque yo explico mi visión, ¿no? Yo les explico todo lo que veo, además soy charlatana y explico todo lo que veo. Y pues vamos a por un mercadillo, esta parada tiene esto, esta parada tiene el otro, las flores que veíamos. Yo lo explico todo. Ahora, que él perciba lo que yo le estoy explicando, ya no lo sé. Es que esto depende mucho del discapacitado también, depende mucho del ciego, ¿no? Pero no creo que sea difícil. No creo que sea difícil ser los ojos de un ciego, porque el ciego también tiene, digamos, la capacidad de poder asimilar mucha información no visual. Hay muchísima información no visual. Hay información auditiva, hay información olfativa, incluso de gustos, de muchos aspectos, ¿no?
Y la verdad que, a ver, que... Pero te sientes siempre mejor, supongo, por supuesto, teniendo la persona al lado que te va explicando lo que, sí, lo que eso va pasando, siempre, ¿no? Eso siempre, pero... ¿Tú te acuerdas en el Ayuntamiento de Ámsterdam que había un panel en la pared que representaba la ciudad de Ámsterdam con los cimientos de las casas dentro del agua? Exacto. Y se podía tocar, todo aquello lo podías tocar, nos lo explicaron y nosotros se lo explicábamos todo a los ciegos, ¿no? A los invidentes. Tocaban los edificios, tocaban el agua, tocaban unas bases que hay de arena donde se ponen los cimientos de las casas. Todas estas cosas se las haces tocar. Tú lo ves y lo explicas, supongo que ellos tocando lo debéis notar, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O sea, nosotros llevar a una persona al lado que, sobre todo que sea imaginativa, ¿no? Y que te explique las cosas pues tal como muchas veces ya no como las ves, sino como las siente, ¿no? Es muy, muy reconfortante, ¿no? Porque sirve para complementar lo que tú ya estás sintiendo de otra manera, ¿no? Y entonces, pues sí, había esa especie de maqueta rara, porque era una maqueta como muy curiosa, ¿no? Allí en el ayuntamiento, y pudimos, pues eso, tocarla, y nos sirvió un poco, pues para ver cómo son un poco las casas de allí. De hecho, pudimos acercarnos y medio entrar, porque claro, tampoco vas a entrar dentro de la casa, pero sí a la entrada de lo que es una casa flotante, que en Ámsterdam hay muchísimas, en los canales, y la verdad que gracias a los voluntarios, pues creo que nos vamos a tener que ir a publicidad unos segundos y después me lo sigues contando, Xavi. Perfecto. Bueno, decirle a la gente que sí que las personas con problemas visuales pueden viajar donde quieran, porque acompañados de un voluntario e incluso otros países que sean más accesibles, ellos solos pues pueden visitarlos, ¿no? Y que no es ningún problema todos los oyentes. Y bueno, nos vamos a publicidad. Igualmente deciros que si queréis poner publicidad en este canal, que yo creo que sería muy interesante que la pusierais, tenéis que entrar en www.discapacidad.tv y contactar con Claudio, que él mismo os dirá la información para que podáis poner publicidad. Ahora unos anuncios y volvemos. Gracias. Seguimos aquí en B1, B2, B3 y seguimos con Ámsterdam. No nos vamos de Ámsterdam porque yo creo que Xavi y Amparo tienen muchas anécdotas que contarnos, ¿no? Amparo, tú acompañaste a un socio, ¿tuviste algún problema, alguna barrera, la gente que tuviese discapacidad? Ninguna. Lo digo como es un país tan tolerante y tan abierto. Nada. No tuve ningún problema y con el socio menos, claro. Claro, ¿y alguna anécdota que nos puedas contar así que te lleves del viaje? Aunque solo que tuvimos 3 horas esperando en el aeropuerto de Ámsterdam para volver, pero no, a ver, que recuerde ahora no. ¿Y tú, Xavi? Tú seguro que tienes más de una, porque he visto fotos y fotos, ¿eh? Sí, bueno. Y hay unas fotos que la verdad, estas, no sé yo. Bueno, anécdotas muchas, porque además fue un viaje muy, muy agradable, y anécdotas, pues, yo qué sé, pues, anécdotas, fotos que se tiraron en una plaza de Utrecht, en una fuente, y estábamos haciendo broma con flores, y la verdad que hubo bastantes anécdotas divertidas, ¿no? No sabría ahora especificar ninguna concreta, pero la verdad que todo el viaje estuvo plagado de risas, de sensaciones agradables, ¿no? Eso iba a decir, ¿os reísteis? Muchísimo, sí, ¿Y la verdad disfrutasteis? que... Sí, mucho. Además fue un viaje que no tuvimos que madrugar excesivamente, que eso se agradece. Se pudo descansar para luego aprovechar el día bien, con fuerza. ¿Tú te acuerdas las arañas? Allí las arañas no se pueden, son enormes. Yo tengo fotografiada una. Las arañas son enormes, pero no se pueden matar porque son animales protegidos. ¿Qué dices? Sí, pero enormes, ¿eh? ¿Qué dices? Es muy curioso este tema. Curioso, sí, pero arañas habían montones. Y dices, bueno, ¿pero en la habitación o de qué me estáis hablando? Tenemos una en la habitación y no se podían matar. Entonces, ¿Y no podías avisar a alguien a que te sacara la araña tampoco? Para sacarlas, Monse y yo, como la sacaremos, pues no la podíamos, ya nos daba remordimiento matarla, pero era enorme. Entonces cogimos la escobilla del lavabo, la enganchamos en la escobilla y ¡pum! Por la ventana la tiramos. Si se muere,
Y entonces, claro, para la gente que no ve, una araña y tal que te venga por el cuerpo o algo... No, hombre, por el cuerpo no. Ya la notarás, no hay ningún problema. No, por el cuerpo no, nosotros la vemos en la pared y por la calle. Por la calle, por las la calle, excursiones que hacíamos, sí. Yo es que se lo comenté al guía, que yo veo aquí muchísimas arañas, con unas telarañas grandes. Pues es que están protegidas, no se pueden matar. ¿Pero que están en peligro de extinción o...? No sé, pero no son como las de aquí, son como alargadas y muy grandes, no sé, no... Bueno, dejemos de hablar de este tema porque yo no soy muy a favor de las arañas. Me estáis asustando para cuando yo tenga que ir. Hombre, no, tampoco es que están así como plagas. Ahora yo quiero hablar, pues, el Barrio Rojo. ¿Qué os pareció el Barrio Rojo? Peculiar. A mí me merece todo el respeto el Barrio Rojo, me parece muy bien. Me parece... ¿Tú qué sentiste, Xavi, al pasar por allí? Porque no sé si... ¿Pudiste apreciar? No sé si pudiste apreciar algo. Sí, por supuesto. Claro que aprecias. Además, son unas cuantas calles llenas de escaparates, de vitrinas, en los cuales están las chicas, pues ya nos describieron cómo estaban, que estaban en ropa interior y tal. Y bueno, pues ofreciendo sus servicios, ¿no? Y de hecho, yo pude hablar con una de ellas, simplemente pues por curiosidad pues le pregunté el precio de cómo estaba este tema y bueno, pues no lo sé, pero bueno, la verdad es que no sé, me pareció, es lo que dice ella, da mucho respeto porque bueno, están consideradas trabajadoras pues bueno, por cuenta ajena y por cuenta propia, perdón. Autónomas sería. Son trabajadoras por cuenta propia, autónomas. Y bueno, la verdad es que tienen su trabajo. Yo pues tampoco tengo, no sé si realmente es un trabajo absolutamente, digamos, voluntario a 100%, no lo sé. Es que a mí me cuesta trabajo creerlo, de verdad. No, ya, pero bueno, mejor situación que no las que están explotadas. Por ejemplo, aquí en España, ¿no? Eso sí que es cierto, allí tienen sus espacios, tienen su intimidad también, porque tienen su zona. Yo es que lo vi, bueno, se ve la habitación que tienen puesta, supongo que deben de usar sábanas desechables porque tenían unos estantes sábanas, preservativos, un lavabo. Limpio. Sí, y un lavabo grandecito, pero en el lavabo no se veía, era la pared. Yo, vamos, lo vi muy bien. Con tal de no estar en las carreteras, me parece bien. Amparo, y cuéntanos por qué es el Barrio Rojo. Yo no sé por qué es el Barrio Rojo, supongo que será pues porque tienen sus lucecitas, sus neones rojos y porque esta clase de negocio se le llamará rojo, yo qué sé, en vez de llamarle X le ponen rojo. Eso sí que no lo llegamos yo no lo llegué a preguntar. Bueno, y una cosa, Xavi, has hablado de los olores, de las comidas y tal, pero ¿y la comida? ¿Qué comisteis y cómo comisteis allí? Bien, la comida bien. No, sí, estaba muy buena, ¿eh? Sí, comimos bastante carne porque es un país de comer carne. Buenísima. La carne la tienen muy buena. Y la verdad que no comimos mal. Son quizá sabores un poco distintos, pero no comimos mal. Claro, también va un poco a gustos, ¿no? Para mí muy fuerte el sabor de todo. Un sabor muchas especias no picantes. Esto era muy picante. Salsas. Sí, sabores, habían unas croquetas que eran buenísimas, pero estaban fuertes de sabor. Yo eso lo atribuyo un poco también a lo que dije antes de la influencia de las antiguas colonias holandesas, ¿no? Que les ha impregnado de sus comidas y de todo, entonces ha quedado un poco el cocinar de Indonesia, el cocinar de las Islas Molucas, de Aruba, de Aruba, la Aruba de las Antillas. Entonces notas un poco lo que es la influencia de estos lugares, ¿no? Lo notas mucho esto. ¿Y os habéis traído algo típico para España? ¿Habéis comprado algo? ¿Queso? Un montón de queso, mucho. Estuvimos en una casa artesanal de quesos, en una quesería de allí de la ciudad de Almark, y entonces nos enseñaron pues todo el proceso de fabricación del queso, y bueno, pues quien quiso pudo comprar
pudo ¿Y comer pudisteis queso. probar antes de Sí, comprar? Sí, y tanto que sí. ¿Probasteis las variedades de queso? Sí. Mucho. Sí, sí. ¿Os gusta el queso a vosotros? Sí, Sí, pero a mí yo me también. compré, no acerté, porque solo compré uno de ajo, que era buenísimo, y el resto pues lo he tenido que dar, porque son muy fuertes esas Yo barbaridades. es que me traje todos todos los tipos de queso que había. Todos. Me Los de traje pimienta. seis quesos me traje. Entonces, bueno, yo es que soy muy quesero y entonces pues la verdad que disfruto con eso. Chocolates también, También muy buenos. muy buenos los chocolates. En Brujas se compraron mucho chocolate. Sí, sí, muy bueno, las cosas típicas de allí. El último día, Xavi, te fuiste a otra ciudad diferente. ¿Por qué te fuiste a esta ciudad? Cuéntanos. Bueno, Cuéntanos yo- qué ciudad es, claro. Sí, mira, fuimos a Utrecht. A ver, yo durante todo el viaje me pareció perfecto, me gustó mucho. Y la verdad, lo pasé muy bien y viví muchas cosas, pero yo notaba faltar un poco de convivir con Holanda. O sea, está muy bien visitar ciudades y ver cosas, pero me faltaba un La poco... gente. Sí, cómo viven ellos, cómo se desplazan, cómo son sus trenes, cómo, no sé, faltaba un poco pues el sentir de cómo viven allí, de cómo se palpita en Claro, Holanda, porque el ¿no? viaje en sí es muy cómodo, porque vais en autocar, con vuestro Sí, guía, ¿no? Exacto. Claro. Pero claro, ¿qué ocurre? Que falta por ver un poco pues la idiosincrasia de lo que es la ciudad, ¿no? Ver cómo es la estación central de Ámsterdam, que claro, tú ves la de tu país, la de tu ciudad, pero no sabes cómo son las de allí, ¿no? Quizá una persona que ve a lo mejor estas cosas le llaman menos la atención, pero la verdad es que a mí me daba curiosidad, ¿no? Entonces tuvimos el último día antes de partir hacia España, tuvimos todo el día libre. Y bueno, fuimos a ver un grupo pequeño, fuimos a ver la casa de Rembrandt, que es muy interesante porque además se puede tocar bastantes cosas de la casa y de cómo vivía Rembrandt y tal. Te puedes hacer a la idea de Sí, cómo sí, vive. por supuesto. Además, los voluntarios se encargaron de que pudiéramos vivir todo eso, ¿verdad? Y aparte, bueno, estuvimos en el Museo de Van Gogh y luego decidimos ir a Utrecht. Cogimos un tren en Ámsterdam y fuimos hasta Utrecht y estuvimos en la ciudad de Utrecht, que está a unos 20-25 kilómetros de... ¿Y eso por qué? ¿Porque tú la conocías? Sí, lo que pasa pero aparte de eso, era un poco por el tema de ver cómo era el transporte allí, cómo la gente va a los trenes y cómo se montan, cómo se pide allí un billete y cómo funciona un poco lo que es la forma de vivir, ¿no? Por ejemplo, me llamó la atención al montarme en el tren el silencio que había en el tren, y el tren iba lleno. Y creo que los únicos que hablábamos escándalo éramos nosotros. Se notaba que éramos del sur de Europa, ¿no? Porque el tren iba súper silencioso y en cambio nosotros íbamos montando un escándalo, bueno. Pero vamos, tampoco les molestamos mucho. Además el viaje era cortito y el tren seguía, pues bueno, luego que sigan durmiendo. Nada, que los españoles somos muy ruidosos, ¿no? Bueno, tenemos otra forma de comportarnos. Yo no sé cómo lo hacemos, pero siempre que vamos a algún país saben que somos españoles nada más vernos. Esto no sé cómo lo percibe la gente, pero es así. Pero yo creo que también les gusta, ¿no? Hombre, Yo creo que también claro. les gusta, y la prueba es que cuando ellos vienen aquí se comportan igual que nosotros, ¿no? No, eso sí, eso es, o peor. O peor, exacto. O peor. Pero aparte, bueno, pues tampoco era un viaje muy largo, eran 20-25 minutos, que tampoco creo yo que les ocasionara mucha molestia, ¿no? Pero un poco, pues es un poco saber cómo se viaja allí, no sé, cómo se funciona. Era un poco así. No sé si con el viaje te has podido hacer la idea de cómo era la vida de una persona con problemas visuales allí, cómo puede ser la vida de una persona con problemas visuales allí. Bueno, me puedo hacer a la idea por dos cosas. Una, porque por lo que yo he podido indagar allí, y dos, porque también el guía, pues yo le estuve preguntando, le pedí que por favor se informara un poquito de cómo estaba este tema en Holanda, y entonces pues gracias a eso pude un poco saber pues cómo viven allí, ¿no? Es una vida mucho más familiar que la que tenemos nosotros, pero bueno, es que ellos ya son más familiares también. Y tengo la impresión, pero eso es una impresión nada más, que dependen bastante más de las familias que aquí. Tú también es que eres muy independiente, luego ya hablaremos de ti un poco, Xavi. ¿Y qué haríais? ¿Viviríais allí o os quedaríais aquí? No, aquí. Pregunta. Está muy bonito para ir para verlo, sí, pero aquí. Sí, yo también. Aquí se vive muy bien, ¿no?
Se vive distinto. Yo creo que no se vive ni mejor ni peor que en Holanda. Vivimos distintos, pero supongo que por haber nacido aquí, por habernos criado aquí, pues quizá te gusta más lo tuyo. Yo no sé si le preguntáramos a un holandés qué pensaría. Un holandés que haya venido aquí. Entonces nunca lo podremos saber, ¿no? Pero yo me quedo. Yo conozco a una holandesa que vive aquí y se ha quedado aquí. Sí, hay muchos holandeses que viven aquí. No sé si tiene algo que ver o no, pero se ha quedado. A lo mejor también el clima, porque allí tenían una ola de calor y estaban a 27 grados, y era una ola de calor. Y las nuestras olas de calor que oscilan a los 40 claro. e incluso más. Hemos tenido una temperatura buenísima, pero claro, para ellos era una ola de calor. ¿Queréis explicarme alguna cosa que os haya quedado por explicar del viaje? Si no, nos vamos a publicidad. Lo que me digáis. Pues no sé, poquita cosa ya, porque la verdad que tampoco... hay mucha cosa para explicar, pero son anécdotas y son situaciones concretas, pero por lo demás, pues poca cosa. Buen recuerdo. Sí, muy lo buen recordaréis recuerdo. con un buen recuerdo. Sí, mucho. Pues con eso os quedáis. Hemos visto cosas curiosas, hemos visto una especie de medio caracol que había ¿tú te acuerdas de eso? Del medio caracol que era un lavabo de hombres. Sí, era un lavabo un tanto curioso que había en el centro de Ámsterdam. Bueno, había varios. Como con reja. Sí. La parte de abajo estaba lisa, eran de hierro, y la parte de arriba y la parte de abajo como con unas rejas, todo de hierro. Y era para hombres solamente. Y era un medio caracol. ¿Y las mujeres qué hacíais, Amparo? Tenemos una fotografía hecha con Manel, dentro del caracol aquel. Y las mujeres, pues un bar. No, pero bueno, también hay también hay lavabos públicos, ¿eh? Sí, también hay lavabos públicos. Pagando, pero este era curioso. Sí, era curioso por lo curioso que era en el sentido de la forma, pero sí que en Ámsterdam, como en otras ciudades europeas, hay bastantes lavabos públicos, cosa que de verdad yo en Barcelona he hecho un montón a falta. Pero bueno, aquí te pides un café y entras en un bar. Sí, pero ya has de pagar, ya has de entrar en un café y has de hacer algo más que ir al lavabo, ¿no? En cambio, en Ámsterdam te encuentras lavabos, digamos, para usarlos, no para que tú consumas en un bar. Este era curioso. Bueno, pues nos quedamos con estas anécdotas últimas y nos vamos unos cuantos anuncios más, los últimos de la noche. Y bueno, los que estéis en el chat, sabéis que nos podéis preguntar tanto a Xavi, Amparo como a... ¿Estáis un poco paraditos? Venga, haced preguntas que también las responderemos. Y seguimos aquí para comentar un poco unas imágenes del viaje, porque ¿por qué no ilustrar un poco todo lo que nos han explicado Amparo y Xavi? Es lo mejor, yo creo, así la gente se hace una idea de lo bien que os lo habéis pasado. Y nada, pues vamos a ello. Vale. ¿Ya los estamos viendo? Me parece que nosotros no las podemos ver, no sé si los espectadores las están viendo o no. Igualmente, ¿tú te acuerdas de algunas de ellas? Hombre, si puedes ir explicándolas un poco. Bueno, aparece, no sé si se verán, si se han visto ya, aparecen unos molinos. ¿El pueblo cuál era, Xavi? Esto era un pueblecito que se llama Kinderdijk, sería el dique del niño. Kinder en holandés es niño y Dijk es el dique. Y bueno, estuvimos viendo los molinos. Habían 19 molinos, había uno que se podía visitar, una zona muy bonita. También con un lo diré, estaban en el agua. Bueno, yo no recuerdo cómo se llamaba aquel dique, pero estaban dentro como del agua, ¿no? Y eran muy bonitos los molinos de esos antiguos, de aspas, muy bonitos, sí. Luego tenemos grupos que estamos en Holanda, ahí en Ámsterdam, en Rotterdam, pero claro, en Brujas también tenemos unas fotografías de un grupo de Brujas muy bonitas, pero no sé lo que se está viendo. No, ni yo tampoco. Pero bueno, igualmente, como también quería presentar a Xavi, muy bien. Si pasamos al siguiente tema, pues muy bien. Xavi,
Tú eres ciego de nacimiento. Sí. Soy ciego de... Pero eres una persona totalmente autónoma e independiente. Y esto tú me has dicho que nos lo quieres mostrar, ¿no? Sí. Vamos a hacer una especie de reportaje en tu casa para que tú nos muestres pues esto, ¿no? Que vives solo. Sí. Bueno, simplemente es un poco pues dar a conocer pues que las personas ciegas somos personas que podemos ser autónomas, que podemos desarrollarnos en la vida pues de una forma totalmente autónoma. En algún momento puntual, como es lógico, necesitaremos la ayuda de una persona, pero en líneas generales pues somos personas autónomas y no hay ningún problema por desarrollarnos de esa forma. Pero también has vivido en pareja, ¿no? Sí. ¿Y qué prefieres? Xavi, cuéntanos qué prefieres. Yo creo que todo el mundo prefiere vivir en pareja. Bueno, hay quien no, pero yo desde luego sí. Depende de la persona también. Sí, supongo que depende de la persona. Yo prefiero, a mí me gusta mucho la compañía y la verdad que sí, que prefiero vivir en pareja, aunque ahora no es el caso, ¿no? ¿Te gusta viajar? Sí, mucho. ¿Has viajado mucho? Bueno, lo que he podido, no lo que hubiera querido, pero sí lo que he podido y he estado en bastantes sitios. Pero te apuntas a todos los viajes que se te presentan, ¿no? Bueno, sí, hago lo que puedo y sobre todo, por ejemplo, de España conozco mucho. Además es un país que me apasiona, es un país que me gusta mucho y la verdad que además al ser un país grande tiene una diversidad de climas, de gente, de ciudades y de todo que yo creo que es envidiable, ¿no? Es un país envidiable, desde luego. También animo de paso a que quien quiera venir, es un país absolutamente recomendable para ver y para disfrutar de él. Eso es, que también nos están viendo en Latinoamérica. Exacto. Yo hago publicidad de mi país, pero es que yo creo que se lo merece, porque es muy bonito. Es un país que tiene muchas cosas para ver. Y la comida también. La comida es impresionante. Y la gente somos impresionante también. ¿Y de las ciudades que has estado, cuál ves así más accesible? Porque Barcelona es bastante accesible. Barcelona es una ciudad que, dentro de lo que cabe, es una ciudad bastante accesible y es una ciudad tiene una peculiaridad y es que es una ciudad muy cuadrada, tiene una estructura de calles perpendiculares entre sí y eso hace que sea una ciudad mucho más fácil de adaptar. Es una ciudad que tiene esa peculiaridad y eso hace que sea bastante accesible. Ya no solo para los ciegos, sino para personas con movilidad reducida, personas con una discapacidad física, etcétera. Es una ciudad bastante cómoda. Hay algunas de España, sobre todo, que cuesta más. ¿Y la menos accesible en España, cuál tú crees que ha podido ser? No lo sé. Es que esto es muy difícil de decir, porque, por ejemplo, Barcelona sí que es muy accesible en algunos aspectos, pero en otros no lo es, ¿no? Es una ciudad muy grande, con avenidas muy anchas, que por ejemplo las calles son difíciles de cruzar, pero no porque sean inaccesibles, sino por lo anchas que son, y a veces necesitas de la ayuda de los demás. Hay ciudades quizá menos accesibles pues por su configuración, porque no tienen una estructura definida. Los cascos antiguos. Los cascos también antiguos, bueno, aunque cada vez los cascos antiguos se están convirtiendo más en calles peatonales, entonces cada vez son más accesibles, pero el caballo de batalla de las ciudades son las barreras arquitectónicas, las cosas que ponen por medio, las barreras que los mismos ciudadanos ponen. Las mentales. Las mentales y las físicas, porque por ejemplo hay coches aparcados en los pasos de cebra, incluso en la acera, en las aceras. En algunos sitios la verdad que es un poco complicado a veces circular por determinadas ciudades, incluso por Barcelona, que es una ciudad que dentro de todo no es lo peor, ¿no? Xavi, vamos a ponernos un poco más íntimos y hablar un poco más de ti, ¿no? Dinos cuáles son, ¿cómo te describirías? ¿Cuáles son tus virtudes, tus defectos? Pues no lo sé, mis virtudes, pues que... Es que esto los oyentes lo piden, las personas espectadores lo piden, ¿no? Saber un poco más yo creo que mi de virtud vosotros, principal, ¿no? Sí, yo creo que mi principal virtud es la sinceridad. Me considero una persona sincera y que me gusta, sobre todo, decir lo que pienso y no callar lo que pienso. Eso a veces me crea algunos problemas. ¿Y defecto? Defecto, pues que soy una persona un poco desordenada.
un poco desordenada según cómo. Y bueno, pues a veces tengo un carácter, un temperamento fuerte, y eso a veces sí que también me puede crear algún que otro problema. Me preguntan que si tus hobbies, si haces deporte, me están preguntando. Ahora no, deporte no hago, he sido nadador, he ido a competiciones de natación, pero lo dejé hace años. Y ahora deporte no practico. Pero sí que tengo hobbies, sí, me encanta la música, por ejemplo. La música es mi perdición. Y ¿cuál es tu cantante favorito? Bueno, es que yo la música no la percibo como cantantes, porque me gustan muchas variedades de música. Yo, de hecho, he estudiado música clásica porque soy pianista, y entonces, claro, no tengo un cantante preferido, porque en cada estilo pues intentaré encontrar a alguien que me guste, pero no tengo aquello, este es mi ídolo, no lo tengo. ¿No tienes? No. Tienes muchos ídolos, tal vez, ¿no? Diferentes. Pero más que ídolos, gente que considero que hace las cosas bien. Es que el tema ídolo yo lo encuentro un poco fuera de lugar, ¿no? Yo creo que no entiendes el fanatismo, vamos. No, la verdad es que no. ¿Y de joven, cuando tenías 14 años, tampoco? Porque Tampoco, no, porque a esa edad sobre todo estaba mucho con el tema de la música clásica, en el sentido de que estaba haciendo, pues mira, a los 14 años estaba haciendo, si no recuerdo mal, sexto de piano. Entonces no tenía tampoco mucho tiempo de preocuparme de buscar un ídolo. También quiero que conozcáis un poco a Amparo. Amparo, llevas 9 años siendo voluntaria de la asociación. ¿Cómo te viene el sentido de hacer, te decides hacerte voluntaria? ¿Cómo lo decides? Pues por casualidad, porque dejé de trabajar en el año 2000 y después de estar 2 años, eso que dices, arreglando armarios, pues me decidí a hacer algo. Y bueno, acabé en la asociación de Manel para que él me dirigiera a algún sitio que yo pudiera ser útil. Me quedé allí. Y desde entonces, pues ahí estoy. Muy bien, además, he conocido muchísima gente, tengo, creo que, buenas amistades dentro de la asociación, y muy feliz. Las cosas que hago me gustan. Y ahora que os tengo aquí a los dos, la relación entre voluntario y socio es importante e imprescindible, ¿no? Hombre, sí. Para la asociación. ¿La veis vosotros imprescindible? Yo creo que sí. Sí, ha de ser, yo creo que ha de ser recíproca, además, ¿eh? Porque nosotros la vemos desde la asociación, claro, la vemos imprescindible, sí, y por eso sí. tenemos este servicio, ¿no? Me gustaría que los usuarios que sois vosotros es que yo creo que ningún voluntario lo ve como un servicio. Vas allí, tienes unas amistades que un día quieren ir al médico, otro día quieren ir a comprar, y si tú les puedes ayudar, pues muy bien. Haces viajes, haces excursiones y muy bien. Y lo pasáis bien, ¿no? Sí, os conocéis y disfrutáis. Sí. No, y además es que, además el Xavi es un ejemplo, es un chico inteligentísimo. La forma que tiene de hablar es muy inteligente. Entonces conoces a muchísima variedad de gente que te llena mucho y te crece mucho, te hace crecer mucho. Yo hasta aquí hemos llegado, no sé si os habéis quedado con ganas de decir algo, pero de ver las imágenes. De ver las imágenes. Yo espero que vosotros los espectadores hayáis visto las imágenes, porque aquí ha habido un problema técnico que nosotros no la podíamos ver bien. Sí se vieron, están comentando que se han visto las imágenes, entonces encantados de que se hayan visto las imágenes. Comentarlas muy bien no ha podido ser, pero bueno, el martes que viene yo creo que habrá más imágenes y en vídeo, no os preocupéis. Y nada, hasta aquí hemos llegado. Dar las gracias primero, Xavi. Muchas gracias por haber estado aquí y contarnos tu experiencia en Ámsterdam. Te volveremos a ver. Muy bien. Y Amparo, pues igual, muchas gracias por estar aquí conmigo esta noche. Ha sido un placer. Pues hasta aquí, buenas noches a todos, a cuidaros y a ser felices. Hasta la próxima.
Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. El momento preferido de Abraham es ir al parque, a jugar con los amigos, con la arena, a montar en los columpios. Yo como madre me siento pues muy feliz que otros niños quieran jugar con él. Abraham es un niño más en el parque, totalmente. O si no, por lo menos es lo que más intentamos, ¿verdad? Y luego los propios padres de los otros niños también ayudan mucho a que sea uno más. Ven con él. Al columpio. Mira el nene, qué alto, mira. ¡Hola! Bueno, ¿eh? ¿Sí? Hola, ¿esta niña es tuya? Sí. Qué mona. ¿Cómo te llamas? Paula. Leire, aquí está. Leire. Ay, nos ha dejado la pelotita, Leire. Está jugando. Nada, muchas gracias, señora. Gracias. Muchas gracias. Encantada de jugar con él. Gracias, Nada. Mira, Abraham. Claro, cada uno tiene lo suyo, pero que es muy agradecer, ¿sabes? Que jueguen también con otros niños. De nada, hijo. Gracias, de verdad, gracias. Hasta luego. Pues nada, gracias por nada, ¿eh? Gracias, Muchas gracias, de verdad. Adiós. Mira, Abraham, vamos, ¿quieres que vayamos un momento ahí al columpio? ¿Dónde quieres ir? A ver. ¿Has escuchado que a las personas con discapacidad les dicen de todo? Minusválidos, enfermitos, discapacitados, inválidos, sordomudo, cieguito, retrasado, mudito, chuncho, retardado, pobrecito. No podemos continuar así. La manera correcta es persona con discapacidad o personas con discapacidad auditiva, física, visual, intelectual. Recuérdalo, todos tenemos nombre y apellido. Pregunta y úsalos. Todos somos personas con o sin discapacidad. No discriminemos, no ofendamos más. Utilicemos las palabras adecuadas por el respeto e igualdad hacia las personas con discapacidad. Coproder protege los derechos de las personas con discapacidad. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web. Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Rumiñahui, siempre junto a la gente. Porque seguimos comprometidos con la inclusión. Reconocemos la importancia de la lengua de señas y el aporte de la comunidad sorda en nuestra cultura. Porque las lenguas de señas nos unen. Estacionamientos para personas con discapacidad. Porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer el uso correcto de los estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad. ¡Vamos! Es importante que sepas que para utilizar los estacionamientos exclusivos, el vehículo debe ser conducido o trasladar a una persona con discapacidad. No olvides dejar a la vista tu credencial de discapacidad en original, al interior del vehículo, en el costado inferior izquierdo del parabrisas delantero. Recuerda, la Cruz de Malta no es un documento válido para hacer uso de estos estacionamientos y según la ley de tránsito, su uso indebido es una infracción grave.
Carabineros e inspectores municipales son los encargados de fiscalizar y cursar las infracciones correspondientes. Respetar los estacionamientos exclusivos para las personas con discapacidad es respetar sus derechos. ¡Hola, mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias.